Buenos días. Buenos días. Ya, vamos a continuar con integración y Buenos diferencia. días. Buenos días, buenos días. Primero vamos a hacer integración numérica y luego vamos a hacer diferenciación numérica. Son algunas fórmulas. Acá vamos a ver algunas de qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer ciertos integrales, y por ejemplo, se nos aparece en las funciones. E a la menos x al cuadrado, seno de x sobre x, x sobre coseno de x, bueno, y lo de acá. Entonces, las técnicas que nosotros hemos trabajado hasta el momento, o lo que han hecho en cálculo 1, cálculo 2, ¿sí? O hasta cálculo 3, cuando se hace ecuaciones diferenciales, no permite integrar estas funciones, ¿no? ¿Por qué? Porque estas funciones no admiten antiderivada. Ustedes saben que la integral es la antiderivada general. Entonces, como no se puede hacer en forma directa, en forma analítica, a mano, como quieren llamarlo, recurrimos a los métodos numéricos, ¿no? Pero no solo también para eso, miren, ¿sí? Miren, la derivada es el cambio puntual o instantáneo. La integral es la suma o acumulación de tales cambios, ¿no? Generalmente, la interpretación geométrica de una integral, si la función, por ejemplo, es una fuerza variable, entonces la integral sería el trabajo realizado por esa fuerza variable. Pero tiene muchas cosas más, porque es una suma compacta, ¿no? Entonces, es la suma o acumulación de tales cambios, dice. Miren, acá tienen un ejemplo, por ejemplo, acá, hora-gasto. Es una tabla de datos, ¿sí? Pero si ustedes observan bien acá, si ustedes observan acá, la integral está dada en forma, o por donde dicho, los datos están en una tabla. Ahora, hay dos formas de hacer. Pueden hacer una aproximación funcional y luego integrar, ¿no? Pero también se puede integrar de frente, ¿no? Hay una formulita que se integra de frente, ¿ya? De frente pueden integrar. Y a esto queremos llegar, ¿no? A integrar también tablas. Primero vamos a integrar ejercicios, después tablas, ¿ya? Y para eso existen varios métodos. ¿Cuál es la idea, jóvenes? Ustedes saben que esas funciones que mostramos hace un momento, que no admiten antiderivada, pueden ser aproximadas por un polinomio. Recuerden la clase anteriores, ¿no? Esa función podemos aproximar por un polinomio. Y un polinomio siempre es fácil de integrar. En otras palabras, ¿cómo se hace? Esa función se le da algunos valores, forman una tabla de datos, y a partir de la tabla de datos nosotros podemos ver qué polinomio pasa por esos datos, ¿no? Nos podemos hacer una aproximación funcional. Entonces, aproximar la función es equivalente a aproximar el polinomio. Obviamente que la función, este polinomio tiene un margen de error, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen la integral numérica, hay un margen de error siempre, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado siempre hay errores, ¿no? No se olviden que los métodos numéricos que nos dan soluciones aproximadas, ¿no? Los métodos numéricos no dan soluciones exactas, dan soluciones aproximadas a los problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Miren, yo tengo acá, por ejemplo, esta función que está con negrita, ¿no? ¿Sí? Cuando nosotros integramos esta función desde el punto x sub 0 hasta el punto x sub n, ¿qué estamos encontrando? El área bajo la curva, toda esta área de acá. Entonces, ¿qué hacemos con esta función? La aproximamos por un polinomio. Miren, el polinomio está con las líneas punteadas, ¿no? Y encontramos el área bajo la curva. Obviamente que hay áreas que no se calculan. Esto es de acá, por ejemplo, ¿no? O esto de acá. Pero hay áreas que se calculan de más, ¿no? Por ejemplo, acá. O aquí, ¿no? Se contrapesan, ¿cierto? Entonces, como minimizan los errores. Entonces, la integral del polinomio que aproxima la función es muy parecida, pero tienen un margen de error, ¿no? Estos márgenes de error, ¿ya? Bueno, acá igual, miren acá, ¿no? Acá tenemos la función, acá tenemos la curvita, el polinomio, fíjense que no, pasa por los puntos, sí es un ajuste exacto, ¿no? Pero siempre puede estar por encima o puede estar por debajo. Y hay unos errores ahí en la aproximación de toda la... Si quieren entrar al área de esta región, hay unos pequeños errores. Los métodos conocidos son los métodos de Newton-Cotes, y que ahí está incluido el método de Simpson, ¿no? Simpson compuesto también vamos a ver, ¿ya? Miren lo que dice acá. Para estimar el valor de esta integral, los métodos de Newton-Cotes funcionan en general. Ojo, cuando ustedes han hecho integral definida, han usado esta formulita de acá. Este es para hacer los elementos. Lo que tienen que hacer es el intervalo de A hasta B, lo parten en n subintervalos. Se parte, ¿no? ¿Sí?
Y para ver la amplitud, hay una formulita que deben recordar de la integral definida. A ver, miren acá, ¿qué dice? 1. Se divide el intervalo de AB en n subintervalos de igual amplitud. O sea, la partición es regular, cuyos valores extremos son sucesivamente estos. Donde el primerito es el A y el último es el B. Por ejemplo, miren, si I vale 0, tenemos el X sub 0, ¿no? ¿Sí? Si I vale 1, tenemos el X1. Si I vale 2, tenemos el X2. Y así, ¿no? Generamos hasta el último valor, hasta el N. Ahora, chicos, ¿quién me dice qué es B menos A sobre N? ¿Qué representa? A ver, ¿qué representa B menos A sobre N? La distancia entre cada intervalo o la medida entre cada intervalo. Ajá, es la medida de cada. Por ejemplo, yo digo, vamos a pensar mentalmente, después de medida mentalmente. Tengo un intervalo de 0 a 2, ¿sí? De 0 a 2, ¿ah? Entonces, el A es el 0 y el B es el 2. Me dice de acá, de 0 hasta 2 quiero integrar, ¿ya? Y tengo un intervalo de 0 a 2. Lo quiero partir en 4 subintervalos. Entonces, mi N vale 4. Entonces, ¿qué tengo? B menos 0, o sea, 2 menos 0 sería 2, entre 4. O sea, cada intervalo vale un medio. Un medio más un medio es 1, más un medio es 3 medios, más un medio es 2. O sea, todo el intervalo de 0 a 2 lo hemos partido en 4 subintervalos. Y esta operación es que viene a ser la longitud de cada subintervalo. Y estos son los puntos, ¿no? Donde cae cada subintervalo. ¿Sí? Y este es el primer paso, ¿no? Hay que dividir el intervalo de A como B en n subintervalos. Puede ser en 4, puede ser en 6, puede ser en 8, depende del problema. Se aproxima esta función, dice, por un polinomio de grado n, o sea, de grado 1, de grado 2, de grado 3, de grado 4, dependiendo del problema también, ¿no? Y se integra para obtener la aproximación del intervalo, ¿no? De la integral, mejor dicho. Dice, es evidente que se obtendrán valores diferentes, claro. Si ustedes dan distintos valores a n, o sea, si hacen una partición de 4 elementos, de 6, de 8, los resultados no van a ser los mismos, ¿sí? No van a ser, van a cambiar. Si digo n igual a 1, ¿qué significa? Que solo tengo un solo intervalo, ¿cierto? Considero el intervalo desde A hasta B. Y cuando digo n igual a 1, voy a aproximar esta función por una recta, por un polinomio de grado 1. ¿Sí? Entonces la función va a ser aproximada ¿por quién? Por un polinomio de primer grado. El libro lo pone en esta forma, ¿no? De esta forma de escribir el polinomio. Sí, hace algunas cuentas acá, una demostración de todo eso, pero yo quiero ver la última parte. Okay, esta es la formulita. Sí, acá está haciendo la deducción de eso. Mire, pero acá la formulita dice que la integral aproximadamente es h sobre 2, f de x sub 0, f de x 1. Pero ¿quién es h? H en este caso viene a ser, a ver si hay un gráfico por acá. Bueno, pero h en realidad es esto. Es la longitud del subintervalo, ¿ya? Ese es el h. A ver, porque por acá está. No, acá abajo está, miren h. H viene a ser b menos a sobre n. Pero en este caso, como estoy considerando un solo intervalo, va a ser b menos a sobre 1, me queda b menos a. Para este problema, h va a ser b menos a. ¿Y qué es lo que se hace? Tengo mi función, nuestra función la voy a aproximar, dice, por una línea recta. Ojo que la función original puede ser que sea una curvita, ¿no? Pero acá por una recta. Y fíjense que este es un trapecio, ¿no? Lo que estamos haciendo acá es encontrar el área del trapecio, de este trapecio. ¿Y cómo es el área del trapecio? Que es la base, ¿sí? Por la altura, ¿no? ¿Sí? O si no, base mayor más base menor, ¿no? ¿Sí? Por la altura sobre 2. Fíjense que la base mayor, ¿quién es? Si uno lo, a ver, póngalo eso hágalo girar en forma vertical hacia el otro lado, ¿sí? La base menor va a ser f de x sub 0. La base mayor va a ser f de x sub 1, ¿no? Por está acá, ¿sí? F de x sub 0 más la altura va a ser h, y sobre 2. Entonces, este es el área de este trapecio. El área de este trapecio. Pero generalmente el área de un trapecio no aproxima una función, porque la función es una curva, la recta es una mala aproximación de una curva, ¿cierto o no? Pero para fines didácticos se hace esto, ¿no?
Entonces se recurre ahora para n igual a 2, ¿no? Bueno, esto todavía lo voy a dejar por un momento ahí. O lo podemos aplicar, miren, a ver. A ver, ¿qué dice? Aproxima el área bajo la curva de la función dada en forma tabular. Sí, bien, ¿eh? Acá está la función. Desde A igual a 500 hasta B igual a 1800, ¿no? Desde aquí hasta aquí me está diciendo. Entonces acá tengo 500, acá tengo, miren, va de 900, 1400, 1800, ¿no? Ya. Pero ¿qué me pide ya? Entonces, ¿quién es la función? A ver. ¿Cómo tenemos esta función, jóvenes, de acá? En realidad. ¿Y cómo tenemos esta función de acá? ¿Y cómo tenemos esta función de acá? Ah, estos son otros ejemplos. Este es el A. Este es el A. Este es el B. Este es el C. Pero esto todavía no podemos hacer, porque la función es de... Sí lo podemos hacer, pero si vamos a aproximar una parábola por una recta, no tiene mucho sentido, ¿no? A ver, para el A. Para el A. El punto inicial es 500. El punto final es 1800, porque te dice desde 500 hasta 1800, ¿ya? H es la diferencia. Es 1800 menos 500, por eso nos da 1300. Entonces, ¿cómo la integral? Es H, que es 1300, sobre 2. ¿Qué más? F de x sub 0, o sea, F de 500 es 9. F de x sub 1 de 1800 es 23, ¿no? Y me sale este valor, 20.800. ¿Sí? Ahora, también para B. Para B ya está directo, ¿no? El x sub 0 es 0, el x sub 1. Ojo, hemos integrado esta tabla para el A. Para el B, el x sub 0 es 0, el x sub 1, el final es 500, ¿no? X sub 1. No, 5, perdón. Entonces, H es B menos A. 5 menos 0 sigue siendo 5. La formulita, H sobre 2, F de x sub 0. ¿Quién es F de x sub 0? Reemplazan acá. X vale 0. 3 por 0 y me queda 2. Acá está. F de 5. ¿Quién es 5? 5 por 3, 15 y 2, 17. Lo reemplazan acá. Suman esto, multipliquen por 5 medios y me sale esto. Igual para el otro, miren. Igual para, bueno, acá hay algunos más. Igual para los demás. Es algo sencillo esta parte. Más básicamente es aplicar esta fórmula de acá, chicos. Está en el libro, ¿ah? Esto de acá está aplicando, ¿no? Pero vamos a hacer un poquito más de eso, ¿no? A ver aquí. Vamos a hablar del método de Simpson. Dice, si n igual a 2, ¿qué significa n igual a 2? Que hemos partido este intervalo A, B en dos subintervalos. ¿Sí? N igual a 2 me dice en dos subintervalos. Pero si, mira, si partimos en dos subintervalos, tenemos 3 puntos. X sub 0, X sub 1 y X sub 2. El X sub 0 es el A. El X sub 1, ¿quién viene a ser? Viene a ser igual al X sub 0 más el anterior. Porque para llegar de aquí a acá hay que sumar una cantidad. Un H. Acá otro H. Entonces, A, X sub 0, A, X sub 1, X sub 0, más, este es el H, ¿no? B menos A sobre 2, ¿no? O tiene esto acá. Y el X sub 2. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Igual hace sus cuentas, ¿no? La idea es la siguiente. Aproximar la función por una parábola. ¿Por qué por una parábola? Porque cuando tomamos nosotros 3 puntos, con 3 puntos podemos formar una parábola, ¿cierto? Si aproximamos la función por un polinomio de segundo grado. Y la gráfica de un polinomio de segundo grado, ¿qué es? Es una parábola. Fíjense que es una parábola, ¿ya? Es una parábola. Y acá está, mire, X sub 0, X sub 1, X sub 2. A, B. H es la longitud de su intervalo, que es B menos A sobre N. En este caso va a ser B menos A sobre 2, porque N vale 2. B menos A sobre 2, ¿no? Acá está. Entonces, y esta es la formulita que está deducida acá. Esta es la formulita, miren. H sobre 3, F de X sub 0, más 4, F de X sub 1, más F de X sub 0. ¿No? Y acá tenemos la formulita, es el algoritmo de Simpson, ¿no? Pero esto es para n igual a 2. Y en el texto tienen, acá hay unos ejercicios también. Vamos a hacer otros ejercicios, ¿no? Ahora del caso general para n. Y al final llega este cuadrito, miren. Esto quiero que tengan en cuenta. Acá están todos. Si n igual a 1, el método trapezoidal, un solo intervalo, ¿no? Esta es la fórmula. Si n igual a 2, dos intervalos. Entonces, aproximamos la función por una parábola. Esta es la formulita. Esto se llama Simpson un tercio, por el tercio de acá.
N igual a 3, ¿qué significa? Partimos el subintervalo en tres partes, en tres subintervalos. Y ahí tenemos 4 puntos, f de x sub 0, f de x sub 1, f de x sub 2, f de x sub 3. Y esta es la formulita. 3/8 por ese término. H es la longitud de cada subintervalo. Si n es igual a 4, ¿qué hacemos? Tenemos 5 puntos, x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. El h va a ser b menos a, pero sobre 4. ¿Ya? Sobre 4. Bueno, y acá tiene para n igual a 5, a n igual a 6, ¿no? Y el método de Simpson compuesto lo vemos después, ¿ya? Después vemos. O sea, quiero aplicar estas formulitas. Estas formulitas, ¿ya? A ver, jóvenes. Vamos a ver acá vamos a usar las formulitas, ¿ya? A ver, chicos, un ratito. A ver, jóvenes, un momento. ¿Se observa el ejemplo 1, jóvenes? Sí. Ya. ¿Qué nos piden? Aplicando el método de Simpson, 1/3, 3/8, y resolver ese ejercicio. Mire, ese ejercicio se puede resolver en forma directa, joven, en forma manual. A ver, ¿se puede o no se puede? En forma manual, en forma directa. ¿Se puede o no se puede, jóvenes? Sí, Sí. sí se puede. Sino que esto lo pongo como a manera de didáctica, ¿no? Porque la idea es integrar funciones que no se puedan hacer. Pero no hay problema, podemos hacer. Pero mire, si lo hacemos en forma analítica, vamos a hacer la comparación, ¿ya? A ver, en forma analítica. Ya, en forma analítica va a ser así, miren. Por partes, como dijo su compañera. Por partes, ¿no? ¿Cómo hacemos por partes, jóvenes? U va a ser X, ¿no? Diferencial de U va a ser diferencial de X, ¿sí? Diferencial de V va a ser seno de X por diferencial de X, ¿cierto? Entonces, mi V va a ser la integral de ¿quién? De seno de X diferencial de X. Integral de seno de X es menos, ¿no? Menos coseno de X. Entonces, esta integral, que es de 0 a 2 de X, seno de X, diferencial de X va a ser igual a, por partes U por B, menos el X por coseno de X. Pero es una integral definida, de 0 a 2. Menos la integral de 0 a 2, ¿no? De V, que es menos, sería más, menos por menos más, coseno de X por diferencial de U, que es diferencial de X, ¿sí? Entonces, acá me queda menos X por coseno de X, más integral de coseno es seno de X, ¿no? Todo junto vamos a evaluar entre 0 y 2, ¿ya? Entonces, primero en 2 sería menos 2, coseno de 2 más seno de 2, ¿no? ¿Sí? Y en 0 va a ser, acá sería 0. Y seno de 0 también es 0, ¿no? Todo va a 0. A ver, jóvenes, quiero que ustedes usen su calculadora y me digan cuánto vale este resultado. Con unos 6 decimales. Porque no, de repente les va a salir. Este es el exacto, pues, ¿no? Ese es el exacto. Pero cuando le dan numeritos, con unos 6 decimales, a ver. Ojo, pónganlo en radianes, ¿ah? Pónganlo en radianes, porque es coseno de 2, no es 2 grados, es un número 2. Pónganlo en radianes, chicos. Su calculador. O al mismo Excel lo pueden calcular en radianes, ¿no? Es automático en Excel te bota en radianes, ¿ya? Cero coma 0,07700. A ver, 0,0 dice. 7, ¿qué más? Otra vez 7, 2 ceros y un 2 3. ceros. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien ahí? Ojo, los demás, quiero que todos calculen ese resultado. Yo creo que no es, ¿ah? En mi calculadora me salió 1.7415 Ajá, sí. 91. Sí, ese es el más apropiado. Es que de repente su compañero no lo ha cambiado a radianes en su calculadora, donde ha trabajado. ¿Sí? Hay que trabajarlo en radianes. ¿Cuánto me dijo?
¿Ya? 1.741591. ¿Ya? Este es el forma analítica, ¿no? ¿Ya? Este es en forma analítica, vamos a colocarlo así. O este es entre comillas, este es el valor exacto, ¿no? Lo digo entre comillas. ¿Por qué entre comillas, jóvenes? Porque en realidad este es el valor exacto. Al pasarlo a decimales, porque acá hay más decimales, ¿no? Pero ese es el más cercano al exacto, ¿cierto o no? Entonces la idea de los métodos numéricos es aproximar este valor. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo ahí con este resultado, jóvenes? A ver, o vale algo distinto. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien salió distinto? A ver, vamos a ver el chat 1.74. Muy bien, ya respondieron aquí. Listo, chicos, muy bien. Ya, ahora, vamos a aplicar nosotros el métodos numéricos. Esto es en la forma analítica, la forma clásica, ¿no? Para este caso sí se puede, pero en muchos casos no se puede hacer, ¿no? A ver. Vamos a revisar, voy a traer la formulita del... Dice Simpson un tercio. Vamos a hacer Simpson un tercio. Por partecitas, ¿ya? Ya, esto es lo que tenemos que hacer. Aplicar esta formulita. Este es Simpson un tercio. ¿Sí? Ya. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el H. ¿Sí? Queremos encontrar el H. Ya, ustedes me van a ayudar, con ustedes lo trabajamos. A ver, jóvenes. Lo primero que tienen que hacer es el H. A ver, ¿a qué es igual H, jóvenes? En general es así. B menos A sobre N. Este es el A, este es el B. O si quieren, X sub 0 menos X sub 2 también. Pero bueno, en general, ¿no? Ya. Acá me dice X sub 0, X ya. ¿Quién es para nosotros el B? El B es el de arriba, ¿no? 2 menos 0 sobre N. Pero N, ¿cuánto vale? Dice, N vale 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? 1. El H vale 1. ¿Esto qué significa? ¿Cómo le pueden interpretar, jóvenes? Esto lo pueden interpretar así, geométricamente, ¿ya? Como que yo tengo mi intervalo, ¿sí? Y el primerito, ¿quién es? El primerito es ¿cómo se llama? 0. El final es 2, como que dice, este es el X sub 0. Y acá, esto que me dice n igual a 2, pártelo en dos subintervalos. 1, 2. Pero cada uno de la misma longitud, una unidad. Entonces acá, esto va a ser X sub 1 y esto va a ser X sub 2. Fíjense que acá, de acá a acá hay una unidad, ¿o no? Una unidad, acá hay una unidad. ¿Por qué? Porque el H vale 1. ¿Cierto o no? Entonces ya tenemos eso de ahí. A ver, ¿hasta ahí está claro, jóvenes? ¿Está claro ahí, chicos, o no? ¿Qué dicen, jóvenes? A ver, ¿está clara esa parte? A ver, jóvenes, ¿me confirman si hay alguna duda ahí? Sí, sí, está claro. Ok. Y ya. Está clarísimo, ¿no? Entonces, de cálculo 1 también que han hecho, ¿ah? En canción integral definida, es la primera parte es lo mismo. Entonces, claro, si uno va a la teoría, ¿qué les dice? Entonces, ¿qué tenemos? Que el X sub 0 es igual al primer término que es 0. El X sub 1 va a decir que es igual al anterior más el H, más, como dice, ¿no? En términos generales, ojo, para no va a ser X sub 0 más el H, dice, ¿no? Pero X sub 0 es 0 y el H vale 1, entonces sería 1. Es el que tenemos acá, pues, ¿no? O sea, esto de acá es H. Esto también es H. Por lo tanto, el X sub 2, ¿cómo será? El X sub 2 también va a ser el anterior más el H, ¿no? Pero ¿cuánto vale el H? El H vale 1, entonces sería 2, ¿sí? Entonces, simplemente le suman anterior, esto ya lo hago para ver cómo sale, pero deben sumar más el H, que es 1 más el H, ¿no? Ya.
Igual, entonces, una vez que tienen eso de ahí, miren, no, olvídense de la función por un momento, ¿ya? Esto lo voy a bajar un poquito más abajo para que se entienda, ¿ya? Una vez que tengan esto, ¿ustedes qué van a hacer? Y aquí. Vamos a tener lo siguiente, chicos, miren. Y vamos a hacer el f de x sub 0. El f de x sub 0, para nuestro caso, es f de 0. El f de x sub 1, para nuestro caso, es igual a f de 1. Coincide, ¿no? Siempre coincidencia. El f de x sub 2, es decir, para nuestro caso, es f de quién? F de 2, ¿ya? Pero ¿quién es la función f de x? ¿Quién era f de x, jóvenes? Era x por seno de quién? Por seno de x, ¿no? ¿Sí? Oh, el f de x es la función, ¿ah? La aproximación funcional es interna. En la demostración, ¿no? Se aplica la aproximación funcional. Ya al final sale la formulita. Nosotros hacemos uso de la fórmula, básicamente. ¿Y aquí en es f de 0? Es 0. ¿Por qué? Porque me pasan acá, pues, ¿no? 0, seno de 0 es 0. ¿Quién es f de 1? Acá 1 y acá es seno de 1. ¿Quién es f de 2? Es 2 por seno de 2. Jóvenes, quiero que me calculen con unos 6 decimales. 6, en radianes, por favor. En radianes, a ver. 1.8. Que no le sale igual. A ver, No, a mí me salió 1.8185. a ver, a 94. los compañeros sale 1 punto, ¿qué más? 80 y... Ah, no, no. Seno, 2 seno de 2. 2 seno de 2. Ah, pensé que El seno estaba. el seno de 1, ¿cuánto sale por parte? El seno de 1. Ah, me había equivocado. A ver, sí. 0.84, 1470. 90. 84, 14, 70, ya. ¿Todos de acuerdo? Sí, está en radianes. Ya, el segundo. Ochenta y uno, 85. 1 punto o 0 también. 1.81. 81. ¿Qué más? 81, 85, 94. A ver, ¿todos de 85. acuerdo ahí? ¿Así? Sí. A ver, revisemos el chat. Ya, listo, jóvenes. Ya, entonces, nuestra integral que es este de 0 a 2, ¿sí? De x es x por seno de x, diferencial de x dice aproximadamente, nos dice, ¿no? Va a ser igual a quién? Acá está h sobre 3. ¿Pero quién es h? H vale ¿cuánto? ¿Vale? ¿Dónde está h? Acá está, vale 1, o sea, 1/3. ¿De quién? De f de x0, pero f de x0 vale 0. ¿Más quién? 4 veces f de x1, pero f de x1 es 0,84 1470 más f de x2 que es 1,81 85 94. ¿Listo, jóvenes? ¿Cuánto sale? Calculen ustedes, por favor. ¿Cuánto sale, chicos? Uno punto 72, 81, 51. 1 punto 72, 32. 81, No lo escucho. No lo escucho. 81. 32, ¿qué más? 81 dijo. ¿Qué más? 6 decimales, por favor. 58 a mí me salió. Ah, sí, está ahí, está bien. A ver, vamos a ver acá en el chat. 1.72, 81, así que listo, chicos.
Ahí tienen el valor del integral. A ver, ¿cuál es el exacto? Va por ahí, ¿no? Hay un 1,74 es el exacto, entre comillas, ¿no? Acá es 1,70. Está aproximando, entonces. Pues es aproximadamente. No decimos que es el valor exacto, ¿no? Pues le pongo esto aproximado, ¿ya? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Si fueran, profesor, cantidades muy grandes, así como variaría más. No sé si fuera, no sé, 50 a 0. Eso va a depender mucho, ¿sabes de qué? Del tipo de función que tengamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa a veces? Que supongamos que tus puntos están alineados a una curva, a una cúbica, y tú le aplicas una parábola, hay margen de error grande, ¿cierto? O supongamos que tú tienes unos puntos que están alineados a una recta, y tú le aplicas una cúbica, también hay un error grande, ¿no? O sea, va a depender mucho a veces del tipo de función que tengan, ¿no? No porque consideremos más puntos, muchas veces es mejor. A veces sí, a veces no, ¿ya? Vamos a ver el otro método. No el mismo método, pero dice ahora, sí, son ¿qué? 3/8. Vamos a aplicar eso. Un momento, jóvenes. Un momentito, por favor. Ahora sí, jóvenes. Nuevamente, a ver, me ayudan ustedes. A ver, primero, ¿quién es el H? Recuerda, H siempre va a ser esto. B menos A sobre N, ¿ya? Pero para nuestro caso, el B, ¿cuál era? El B era 2. El A era 0. Y el N es 3. Sería 3, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿quién? 2/3. Acá sí va a haber un problema. No un problema, ¿no? Igual, ¿no? Si uno va haciendo la parte geométrica, esto de acá, así, ¿no? Por ejemplo, acá, este de acá, este puntito de acá, ¿no? Y acá este puntito de acá. Este, como decir, este es el X, el 0, este es el 2, ¿no? Entonces acá me dice, cuando digo n igual a 3, vamos a partir en 3, dice, ¿no? En 3 subintervalos. Entonces esto va a ser el x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3. Y este es el h. H, esto también es el h, ¿no? Pero para todos mide 1/3. Generalmente en métodos numéricos conviene trabajar con decimales. Conviene trabajar, pero hay que tener cuidado en algunos problemas como el de acá. Yo le convierto a decimales, cuando voy sumando, o bien me queda menos o bien me queda más, porque hay que truncar, porque esto tiene decimales, este es periódico puro, ¿no? En todo caso me conviene hacer lo siguiente, ¿no? Entonces simplemente mi x sub 0, ¿quién sería, jóvenes, mi x sub 0? Mi x sub 0 va a ser el 0. ¿Quién sería mi x sub 1? Va a ser el anterior más el h. ¿Pero cuánto vale el h? 2/3. 0 más 2/3, 2/3. ¿Quién es el x sub 2, jóvenes? A ver, ¿quién será el x sub 2? 4/3. 4/3. 2/3 más 2/3, 4/3. ¿Y quién sería el x sub 3? 4/3, ¿no? Más 2/3 sería 6/3. ¿Y 6/3 cuánto es? 2. 2. Entonces ya me quedó exacto. Entonces lo que hace es sumar al anterior al h nada más, ¿no? Y se acabó el problema. Y acá hacemos lo siguiente, igual, ¿no? F de x sub 0, que es igual a f de 0, y esto sigue siendo 0. De ahí viene f de x sub 1, que es f de quién? De 2/3, y esto es igual a quién. No se olviden que la función era x seno de x, o sea, era 2/3 por seno de 2/3. Ya vayan calculando y al final me dicen, ¿ya? ¿Quién es f de x sub 2?
Es f de x sub 2 es igual a f de ¿quién? De 4/3, ¿no? Y eso es como decir ¿quién? 4/3 por seno de ¿quién? De 4/3. Después viene el f de x3, que es f de 2, que ya lo calculamos en una parte de arriba, ¿no? Se puede aprovechar eso. F de 2, que es igual a 2 por seno de 2. Ya. Igual con 6 decimales, por favor. ¿Cuánto sale los valores ahí? ¿Cuánto sale el f de x sub 1, jóvenes? 0.412246. Ya. 0, ¿cuánto me dijo? Me repite, por favor. 21. 41. A 41. A ver, 41. Vamos a borrar. Ya, 41, ¿qué más? 2246. El que sigue. A ver, eso, 1.2959 ¿Qué más? 17.2. Ya, 17 nada más, 6 decimales. El que sigue, y aquí lo tenemos el anterior. 1. ¿Cuánto era? 80 y ¿cuánto? No recuerdo bien. 81.85. 81. ¿Qué más? 85.94. Ya, esto fue del anterior, ¿no? Bueno, ya, entonces ya sí podemos hacer nuestra función, ¿no? Entonces nuestra integral de 0 a 2, que era, ¿no? De x, seno de x, diferencial de x va a ser igual a ¿quién? Acá está la formulita, a ver. Así que es igual a ¿cuánto? 3 octavos, ¿no? 3 octavos, o sea, 3 octavos de ¿quién? De h. Ojo, 3 octavos de h, ¿sabes? Miren aquí. 3 octavos de h. ¿Pero quién es h para nosotros? H es, ¿cuánto vale h? 2/3. Colócale 2/3. Simplifican el 3, ¿no? Y acá va a ser f de x sub 0, que voy a colocarle 0, ¿no? Más 3, f de x sub 3. 3f de x sub 1. Pero f de x sub 1 es esto, 0,41, 22, 46. Más 3 veces f de x2, que es 1,29, 59, 17. Y más f de x sub 3, ¿no? Que en este caso es 1.81, 85, 94. Listo, jóvenes, hagan ustedes operaciones y aproximadamente me dicen a qué es igual, ¿no? Bueno, es aproximado, no es igual, ¿ah? 1.735770. 73, 57, 5770. aproximadamente es. A ver, me están respondiendo también en el chat. Voy a revisar. Muy bien, ya me respondieron Patricia, Henry, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos. Me parece excelente que estén trabajando. Ya, listo, jóvenes. Miren que acá sale 1.73. Va por ahí, ¿no? ¿Se está acercando o no a la respuesta? Es más preciso, ¿no? Sí. ¿Mm? Es más preciso, jóvenes. 1.74. Ustedes dirán, pero si le aumentamos un puntito más, yo creo que sí, ¿eh? Puede precisar más. A ver, no sé si lo tengo hecho el otro para no... A ver, hagamos un hito más. Hagamos un hito más. A ver, voy a hacer para n igual a 4, ¿ya? Vamos a hacer para n igual a 4. A ver cómo nos va para n igual a 4. A ver, chicos, miren, para n igual a 4. Ustedes me ayudan, con ustedes hacemos las operaciones. Después les dejo un ejercicio para que ustedes lo hagan, pues, ¿no? Ya. Pero miren aquí, para n igual a 4, ¿ya? Este sería como una parte C, ¿no? A, B, este sería una parte C, ¿ya? N igual a 4. A ver. ¿Cuánto vale H, jóvenes? ¿Cuánto valdría H? A ver, ¿quién me dice? Es B menos, siempre B menos A sobre N, ¿no? B, ¿cuánto era? 2, ¿no? A 0, N vale 4. Aquí me sale a 2 cuartos, ¿no? Un medio, pues, ¿no? En 2 cuartos, un medio, ¿no?
Pero acá me conviene con decimales. Más fácil para trabajar con decimales. 0,5. Y entonces, como que acá nuestro intervalo, a ver chicos, me ayudan ustedes, de 0 a 2, o sea, mi intervalo de 0 a 2, este es 0, ¿no? Este es 2. Lo vamos a partir a raíz en 4, ¿no? Acá está. En 4. En 4. Entonces, y esto vale 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Acá tengo x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub... Pues acá hay 5 puntos, ¿no? Empieza en 0 para que coincida, ¿no? N igual a 4 coincide, x sub 4, x sub n, dice, ¿no? Pero es que empieza en x sub 0. Pero acá hay 5 puntos. Este 4 me dice que está aproximada esta función por un polinomio de grado, ¿cuánto? De grado 4, ¿no? Con 5 puntos, polinomio de grado 4. Entonces, empezamos nuevamente. Mi x sub 0 es 0. Mi x sub 1, ¿cuánto sería? Yo puedo poner un medio, pero puedo colocar 0,5, es más fácil para hacer las operaciones a veces, en este caso lo hace más fácil. ¿Sí? ¿Quién es el x sub 2, jóvenes? 0,5 más 0,5, 1. X sub 3, 1,5. Y x sub 4 sigue siendo 2. Ojo, inicio, final, no me voy a poner 0 y acá me voy a poner 2,1, ¿no? O 1,9, ¿no? Acá sí lo puedo redondear, o sea, en decimales, pero acá no podía, ¿por qué? Porque este no es exacto, ¿no? Entonces, como no es exacto, al sumar, acá no me sale 2, me sale cercano a 2. Ese era el detalle. Bueno, chicos, me ayudan ustedes con las operaciones, ¿sí? Nuevamente, y hacemos lo mismo. F de x sub 0, que sigue siendo 0. F de x sub 1, que va a ser f de 0,5. Acá le ponen 0,5 por seno de 0,5. Acá le ponen f de x2, que va a ser igual a f de 1. Y f de 1 es seno de 1, que ya lo calcularon por ahí atrás. F de 1,5. ¿Sí? Este es igual a 1,5 por seno de 1,5, ¿no? Y por último, f de x sub 4, que ya lo tienen también, es f de 2, y esto es igual a 2 seno de 2. Listo, chicos, a ver, ¿cuánto es f de x1? 0,5 por seno de 0,5, ¿cuánto sería? 0.239712. 23,97. Sí. 12. A ver, 27,12, redondeando a 6 decimales. 93,27, acá me dicen 13. 13. Sí, 13, aquí mi Henry ya respondió, ya tiene todo. 0, ¿cuánto acá? 84, ¿no? A ver, de Henry vamos a tomar y me compramos la respuesta. ¿Sí? A ver, 0,84, otro es 49, 62, 42. 42. Y el otro sería ¿quién? 1,81, 85, 94. 85, 94. Esto también lo pueden hacer en Excel, ¿no? Rápidamente, ¿cierto? Hacen en Excel, eso lo pueden hacer rápidamente en Excel, no hay problema, ¿ya? Listo, jóvenes, entonces, ahora sí, nuestra integral de 0 a 2 de x por seno de x, diferencial de x va a ser igual a 2 sobre 45 por h, pero h es un 0,5 o un medio para simplificar. Es 7 veces por 0, no pasa nada, más 32 veces por f de x1, que es 0,239713, más 12 veces f de x2, que es 0,841471, que más 12 más 32, dice. Pero aquí le vamos a dar lo siguiente. 32 f de x3, pero f de x3 es igual a 1,496242. Y por último, más 7 veces f de x4, que es 1,818594. Listo, juego, acá es 94.
Y ustedes me van a decir cuánto sale aproximadamente, ¿ya? Ya simplifiquen este 2 y aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Decimos. A ver, creo que ya me respondieron. A ver, Henry dice 1.74. ¿Qué dicen los demás? A ver. Con estos valores, ¿ah? Con estos valores que hemos redondeado, por si acaso. En Magister, pero en el Excel el valor 2 me sale 1.818595. En el ¿cuál? ¿El f de x2? No, en el 4, En el 4, 1. 95, 85, No sale 81, 81. 85, Ya. 95. Es que ya lo ha redondeado seguro, ¿no? Pero como estamos Sí, trabajando, a ver, trabajen con este valor. Hemos trabajado con ese valor, y los demás también, ¿no? Sí, con ese valor hemos trabajado, chicos. Sigamos con ese valor, ya lo trabajamos así. Ya Henry ya nos dio la respuesta. ¿Sí? Ahí Henry nos dio la respuesta. 1.74. ¿Qué más? 17.44. Listo, chicos. ¿Todos de acuerdo ahí o no? En mi calculadora me sale un poco más bajo. 70. 1.738899. Es que hay que tener, pero yo creo que debe salir lo mismo, ¿ah? Acá Henry me sale. Yo también tengo ese valor, 74, 17, 44. Yo tengo 74, 17, bueno, 41 tengo yo. Depende por la precisión a veces, ¿no? Sí, pero más. 42 al premio. Yo tengo 71, 17, 41 tengo yo. Pero o sea, podemos coincidir o diferenciarnos en el último decimal, porque a veces en el momento de redondear no redondeamos bien, pero los primeros no pueden cambiar, ¿ah? ¿Sí? Entonces, tenemos eso. ¿Y cuál era el valor exacto, entre comillas? 1.74, 15, ¿no? Uy, ya estamos, ¿no? ¿O no? ¿Sí? 15, bueno, se ha pasado por un par de décimas, centésima, milésima, por un par de 10 milésimas, ¿no? Pero ya es una buena aproximación, ¿o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué Sí, dicen? Yo digo, Sí, bueno, chicos, si yo digo acá, a ver, consideren solamente 3 decimales. Con 3 decimales, ¿cuánto sería? Si redondeamos, 1.745. 3 decimales acá. 1 punto exacto, ¿me quedaría o no? ¿Qué dicen? ¿Me quedaría bien o no? sí. Claro, pero es una buena precisión, ya al menos ya con una ya cuando ya de 10 milésimas, es una precisión, porque al final en la práctica uno a veces redondea hasta aquí, ¿no? Además son algunos residuos que quedan. Entonces, como este es el método, hay que ser ordenados, como ven acá y punto, ¿no? Yo, en el libro lo hace de frente, yo lo hago así en forma horizontal, vertical, para que se vea bien, ¿no? ¿Qué están haciendo? En el libro lo pone de frente, de acá y se pasa para acá, ¿ya? Pero yo lo pongo así, para que esto quede mejor, ¿ya? Listo, chicos, ¿alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta que tuviesen? ¿Por qué cada vez se va acercando más al Es valor? que eso, como decía, miren, es como, a ver, más o menos, esto es un caso hipotético, miren, chicos, miren. A ver, un caso hipotético. Vamos a suponer que mira, yo tengo mi curva así, ¿no? Suponer así. Esta es mi curva original, mi función original, ¿no? O así que está feo esto, porque esta no es función. Ojo, este es un caso hipotético, ¿ah? Ya, vamos a pensarlo así mejor, ¿no? Que nuestros puntos son así. ¿Ya? A ver. Bueno, que mis puntos son así. A ver. Tengo un punto acá, tengo un punto acá, tengo un punto por 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 acá. ¿Qué curva se acerca ahí, jóvenes? ¿Cuál es la curva que se acerca ahí?
¿Cuál es la más probable que se acerque a esa función? ¿Una parábola o no? ¿Cierto o no? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Sí? Entonces yo más o menos yo puedo intuir que más es una parábola. Entonces construye una parábola cerca de los puntos, ¿no? Y cumple, ¿cierto o no? ¿Qué dicen, chicos? Entonces, ¿pero qué pasaría si mis puntos, a ver, mis puntos son así? Uno por acá, otro por acá, otro por aquí, otro por acá, otro por aquí, más o menos digo, ¿no? Otro por acá, sí. Una parábola no sería una buena aproximación. ¿Sería una buena aproximación una parábola, jóvenes? ¿Qué dicen? La parábola sería una buena aproximación. ¿Qué dicen, jóvenes? Ya no sería para una buena aproximación, ¿no? Más o menos una aproximación sería algo así. Ah, no está mal esto. A ver, la aproximación, ¿cuál sería? Más o menos la idea sería que la aproximación sería una curva así, ¿no? Bueno, es una idea, chicos, ¿saben? Así. Voy a dibujarla, ¿ya? Ahí se me fue. Más o menos mi función puede ser así, ¿no? Y esta es una función. ¿Qué función hace esta, jóvenes? ¿No? Una cúbica. Sí, puede ser seno, pero en polinomios, ¿qué sería? Una función cúbica. ¿Sí? Entonces yo digo n igual a 4. Acá digo acá n igual a 2 y acá es n igual a ¿cuánto? N igual a 3, ¿no? N igual a 3. Ya, 3. ¿Sí? Entonces, nuestra función es x por seno de x, ¿no? Entonces es algo así como acá, pero multiplicado por el x como que lo hace más grande, más chiquito, ¿no? Pero tiene esta forma. Por eso, mientras más puntos he considerado, es mejor. Pero como les decía, no siempre porque consideras más puntos es mejor. ¿Qué pasaría si tus puntos están así y tú le aplicas esta cúbica? ¿Estaría bien o no? ¿Qué dicen, jóvenes? No. No te conviene porque por más que la metes n3, ya lo estás malogrando ya, porque tu curva va a ser así, ¿no? En cambio te conviene una parábola. Entonces muchas veces no es porque yo agarre y le aumente el número de puntos, la predicción es mejor. A veces sí, como el problema de acá, a veces no. Pero como no vamos a resolver funciones de este tipo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, seno de x sobre x, ¿no? Vamos a integrar x por e a la menos, qué sé yo, 1 sobre x, ¿no? Que no se puede integrar en forma directa, ¿no? Generalmente las curvas son así caprichosas, entonces mientras más le aumenten los puntos es mejor. Porque son curvas muy especiales, ¿no? ¿Sí? Son bastante, muy curviadas, como quien dice, ¿no? Pero no es una regla general, ¿no? Acá sí no funcionó, porque la función es x seno x. La forma que tiene, entonces mejoró muchísimo. ¿Ya? Entonces, o sea, como dice, no es una regla general, pero es cuando aumentamos los puntos, mejora la precisión. Cuando su curva es bien pronunciada, ¿no? Pero como les digo, no es una regla general, ¿ya? Listo, jóvenes, ¿alguna consulta más? O sea, es algo que se hace como a criterio, ¿sí? Miren, si tú quieres un problema real que estás viendo por ahí, lo que sería mejor sería, como ya tienes la función, y como te dan un rango de 0 a 2 más o menos, tú puedes tabular, ¿no? Puedes graficar la función de 0 a 2, ¿no? ¿Cierto o no? Cualquier graficador te grafica, ¿no? Y tú más o menos te das dando cuenta qué forma tiene la curva, ¿no? Si es muy curviadita, es una cúbica, puede ser una función x a la quinta, qué sé yo, ¿no? Porque si fuese x a la cuarta, es como una parábola, pero bien cerradita, ¿no? Entonces más o menos tú intuyes eso de ahí, ¿ya? Para hacer el método. Pero no se olviden que ahora, ¿no? Recuerden que todos los software, bueno, científicos calculan las integrales, ¿no? Pero ¿cuál es la idea aquí, joven? La idea aquí es de que ustedes sepan cómo aplicar. Internamente cada software integra, ¿no? Coloca algún método, ¿no? Simpson compuesto, Newton, ¿no? O sea, ellos ya los tienen programados, ¿no? Hace uno de estos métodos que nosotros estamos haciendo a mano, ¿no? A mano, ¿cierto?
Bien, a ver, chicos, ahora sí con ustedes. Vamos a hacer con ustedes. A ver cómo les va. A ver. Y aquí también voluntarios. Quiero que trabajen. Ya. A ver. Un momentito, jóvenes. Les voy a mostrar el siguiente ejercicio. A ver, chicos. Si observa el ejemplo 2, Sí. ya dice, miren, esta integral ya no lo pueden hacer en forma manual. ¿O se puede hacer en forma manual esta integral? No, ¿no? ¿Qué dice? ¿Se puede hacer en forma manual? ¿Qué dicen, jóvenes? En realidad no se puede hacer eso, ¿no? Dicen, pero por partes, hágalo por partes y le sale. No sale, jóvenes. ¿Por qué? Porque la función no admite antiderivada. Entonces no pueden aplicar los métodos tradicionales que hemos utilizado anteriormente, ¿no? Entonces hay que recurrir necesariamente a los métodos numéricos. A ver, dice para n igual a 3 y para n igual a 4. Las fórmulas están en el libro y el resto no. Chequean en Nieves, ahí están n igual a 3 y n igual a 4. Yo quiero que ustedes, ¿sí? O sea, los traigo acá, les pongo la formulita, ¿ya? Para qué fórmula deben aplicar. A ver, nos piden para n igual a 3 y n igual a 4. A ver, en el libro vamos a poner. Ya, joven. Ahí tienen la fórmula. A ver, para n igual a 3, 2 voluntarios, para n igual a 4, 4, 3 voluntarios. No puede repetir el plato, ya ustedes vean, ¿no? Porque este es rapidísimo. Ya, para acá 2 y para acá 3. Ya, listo, chicos, trabajen. Con la formulita ya les he explicado hace un momento, yo creo que no hay problema, ¿ya? Y en el chat publican, pues, jóvenes, ¿ya?
a ver, aquí Ernesto, Patricia se van preparando. Listos. Ernesto, ¿puedes compartir? Luego Patricia, Sayuri, Jorvish. Así, sí. A ver, ¿cómo te va? Gracias, profesor. Sí, sí se ve Ernesto. N igual a 3, ¿no? Sí. Ya. Y ahí tienes ahí, ¿no? N igual a 3 me dice 3 subintervalos, ¿no? Y 4 puntos, ¿sí? Sí. Un tercio. Y ya tienes 1, 4 tercios, 5, 6 tercios que va a dar. Está bien. Ahí están las evaluaciones. F de x sub 0, f de x sub 1. Bueno. Y al final tenemos el resultado, 20,33. Está bien, Ernesto. Listo, a ver, ahora empezamos con Patricia. Patricia. Sí, voy a compartir. Ya, Patricia. Me aviso si se comparte. Creo que es un poco mal. Ya. Te espero mi pantalla. Que estoy compartiendo. A ver, sí, Patricia. Muy bien. Sí. Ya ahí No, tienes el X0. Ya. Has reemplazado. ¿Cuánto te sale? no, eso de 22,3397 y no sé si mal. Sí, está bien, Patricia. Listo. Listo. A ver, continuamos con... Deje de compartir un momento. Continuamos con Patricia Sayuri. A ver, Sayuri. ¿Sí se ve? Sí, se ve. ¿Sale cuánto? Ya, n igual a 4. 19 puntos. Debes considerar 5 puntos, ¿no? Ya salió un cuarto, muy bien. Para n igual a 4, 19. ¿Cuánto le salió? 19 puntos. 71, 93, 81, 9. Ya, entonces tenemos que n es 4, h vale un cuarto, y has puesto ahí unos 5 cuartos, 6 cuartos, bueno, hasta ahora. Listo, Sayuri, ¿no? Continúa con, a ver, Jorvish. ¿Observa? Sí. A ver, ahí igual a Ya, H yo sub hice con 4. N4, primero ayer H, El H, ¿no? ya 2 menos 1 entre 4. Eso significa que va a haber un intervalo de un cuarto y luego ese intervalo de un cuarto evaluado, ¿no? Desde el 1 tomándolo como si fuera el x sub 0, ¿no? Y ya. Ya.
Y luego de reemplazar la fórmula, esta no es la fórmula, sino que me equivoqué. Acá también me equivoqué, solo esto último es esta parte. Ya, 19, ¿cuánto sale 19.71, Jorge? Y más o menos ahí dice, ¿no? Listo, Jorge. 270. Ya. A ver, continuamos con Henry, cerramos con Henry. Sí, me he equivocado en reemplazar. Ah, ya no te salió. Bueno, jóvenes, listo. A ver, no era algo, no nada complejo, ¿sí? Les decía lo siguiente, ¿no? ¿Dónde está? Ya. A ver, para n igual a 3, ¿no? Para n igual a 3, ¿se observa, chicos? ¿Se observa? ¿Sí? Entonces, ¿se observa o no se confirman? Sí, se observa. Ya, el h para n igual a 3, b menos a sobre n es un tercio, ¿no? X sub 0 vale, x sub 0 es de acá, 1 a 2, ¿no? X sub 0 vale 1. Entonces, f de 1 es evaluar aquí, ¿no? En la función que es raíz de 1, es 1 por e a la 1, ¿no? Por eso que me sale este valor. Continuamos ahí decimales. De a 1 le sumo un tercio, me sale 4 tercios. F de 4 tercios igual reemplaza en la función, ¿no? Raíz de 4 tercios por e a la 4 tercios al cuadrado, me sale este valor. Ahora, x sub 2, 5 tercios. F de x sub 2, f de 5 tercios. Raíz de 5 tercios, e a la 5 tercios al cuadrado. Igual acá, ¿no? Miren, el 1 y el 2. Inicio, final. Y al momento de reemplazar, bueno, 3 octavos, ya reemplazamos el f de x sub 0, el f de x sub 1 y el f de x sub 3, 2 y 3, ¿no? Acá está todo. Y me sale lo que ustedes, 22,339734, ¿no? Lo que todos han sacado. Luego les pedía para n igual a 4. Igual acá, ¿no? El h es b menos a sobre n, 2 menos 1 sobre 4, me sale un cuarto. Lo pueden poner un cuarto o yo le puse 0,25, no hay problema, jóvenes, ¿no? 1, f de x sub 0, f de 1 no cambió. Y acá le pongo a 1, le sumo 0,25, me sale 1,25, ¿no? Para mí es más fácil evaluar esto. Porque escribir las fracciones, pero es cuestión de formas, ¿no? Le he puesto acá, le he puesto 1,5, 1,75 y 2, ¿no? Y listo. Hemos evaluado igual con ustedes y sale toda esa expresión. Y en este caso, ¿qué tenemos? Simplemente esta es la formulita, ¿no? 2 sobre h sobre 45, tenemos, esta es la fórmula. 2 sobre n 5 por h, que es un cuarto, 7 por f de x sub 0, 32 por f de x sub 1, y así, ¿no? Hasta el último que es 7 por f de x4, 7 por f de x4, que es 77,213444, ¿no? Entonces son operaciones que se hacen y acá tienen. Lo que ustedes también tienen, ¿no? Sí, no creo que sea eso muy complejo. Simplemente hay que ser ordenados. A veces, en hacerlo muy rápido, podemos equivocarnos. Hay que tener cuidado con el h, al momento de reemplazar, ¿ya? Reemplazar y hacer. Hay una fórmula que se llama el método de Simpson compuesto. Quiero que lo revisen del libro. ¿Qué hace el Simpson compuesto? Lo que hace es aproxima todo el intervalo por parábolas, pero por segmentos, ¿no? Toma varios intervalos y en cada intervalo toma 3 puntos, parábola, 3 puntos, parábola. Por lo tanto, como toma parábolas, los n deben ser pares. 6, 8. ¿Por qué pares? Porque, por ejemplo, si tienes una parábola, si n vale 2, tiene 2 intervalos, ¿no? Entonces un x sub 0, un x sub 1, un x sub 2. No puede ser, por ejemplo, n igual a 5 ni 7. ¿Sí? Entonces, este mismo ejercicio que está acá hecho, vamos a hacer por el método de Simpson compuesto. ¿Sí? Si uno va revisando el texto, a ver un ratito, a ver cuál es la idea del método de Simpson compuesto, de dónde tengo el texto. A ver, jóvenes, un momentito. Ya les indicaba lo siguiente. ¿Se observa el texto? Sí, el gráfico se observa. Ya, fíjense que tengo esta función de x sub 0 hasta x sub n. Tendremos n puntos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Aproximamos, tomamos 3 puntos, ¿no? Por eso acá 2, y acá una parábola, después acá otra parábola, así por parábolas, muchas parábolas. Es mejor, dice, debe aproximar mejor, porque ya no se tiene tanto. Si tomamos todos los puntos, una sola curva, una sola parábola, no aproxima bien, ¿no?
es por parábolas. Y acá se aumenta la precisión. Y esta es la formulita que hace la deducción, ¿no? Por parábolas, ¿no? Hace como que hacen una aproximación por un polinomio, otro polinomio, así, ¿no? Suma los polinomios y suma toda la función, ¿no? Esta es la formulita del método de Simpson compuesto. Y esto es lo que les voy a explicar, cómo aplicar esta formulita, ¿no? Porque fíjense, h sobre 3, f de x sub 0, más 4, y acá hay un salto, ¿no? ¿Cómo se hace eso, no? Entonces, con un ejemplo les explico cómo vamos a aplicar esta formulita, ¿ya? A ver, chicos, vamos a hacer el ejercicio. Un momentito, ¿ya? Con ustedes para que esto me quede bien. Voy a traer la fórmula del Simpson compuesto. A ver, jóvenes, un momento. A ver, jóvenes, ¿se observa? Sí, sí se observa. Muy bien. Ya. Simpson compuesto para n igual a 6. A ver, si nosotros aplicamos la formulita para ver, quiero ver esta deducción, lo demás ya es lo mismo, ¿ya? Solo vamos a ver cómo desarrollamos esta formulita, ¿ya? A ver, jóvenes. Dice que la integral y, esta integral y, ¿no? Tiene esta forma. A ver, ¿qué forma tiene la integral y? El h ya saben quién es, ¿no? Pero dice n igual a 6. Entonces ponemos f de x sub 0 más, acá ponemos 4 veces sumatoria, ¿no? Desde i igual 1, dice. Pero dice que hagan, acá dice esto de incremento en i igual a 2, lo que me dice es haga salto de 2 unidades. Pero ¿hasta dónde? n menos 1. Si n vale 6, n menos 1 vale 5, ¿no? ¿De quién? De f de x y. Más, ahora póngale 2, sumatoria de quién. Desde i, pero acá empieza en 2, miren, ¿ah? Delta sub i igual a 2, y acá n menos 2. Como n vale 6, menos 2 sería 4. ¿De quién? De f de x y. Y más, ojo, f de xn. Pero n, ¿cuánto vale? N vale 6. Ahora vamos a desarrollar. Esto es aproximadamente igual. H sobre 3. Acá sería f de x sub 0 más 4. Pero miren acá, vamos a colocar así. Si y vale 1, f de x1. Ahora acá me dice, este delta 1 igual a 2, me dice, haga un salto de 2 unidades. Del 1 me salto al 3. De acá me sale f de x3. Y del 3 me salto al 5. Hasta 5 nomás llega, dice, ¿no? F de x5. Todo multiplicado por 4. Más, ahora 2 veces. Dice, empieza en 2, o sea, y vale 2, f de x2. Más, hagan un salto de 2 unidades. De 2 más 2 sería 4. Llega hasta el tope. El tope es 4. Entonces acá f de x4. Más, y el otro ya saben que es f de x6. Entonces, este es el Simpson compuesto, ¿no? Hay que desarrollar esto. Si digo n igual a 8, hacen lo mismo, ¿no? Van haciéndose de ahí. Entonces, ¿cuántos puntos necesitamos? 7 puntos, ¿no? Del x0 al x. Entonces, ¿cómo es nuestro h, joven? ¿Cómo sería nuestro h? A
A ver, ¿cómo será nuestro Un caso? sexto. Va a ser B menos A, ¿no? B menos A. B menos A sobre N. ¿Cuánto vale B para nuestro caso? B vale 2. ¿Cuánto vale A? A vale 1. ¿Todo sobre cuánto? Sobre N, pero N vale 6. ¿Cuánto tengo? Un sexto. A ver, ¿está bien un sexto? ¿Qué dicen? Sí, sí. Ahora empezamos, ¿no? Nuestro X sub 0. Nuestro X sub 0, ¿quién es? Es 1. El X sub 1, ¿a quién es? ¿Cuánto es 1 más un sexto, jóvenes? 7 sextos. Claro, 7 sextos, ¿no? El X2, 8 sextos, ¿no? El X3, 9 sextos. Esto lo pueden simplificar, ¿ah? Pero no conviene simplificar muchas veces porque rápidamente si lo simplifica, cuando lo sumas hacen problemas, ¿no? Mejor acá continuamos X4, 9 sextos sería 10 sextos, ¿no? ¿Qué lo pueden simplificar al final? X5, 11 sextos, ¿cierto? ¿Y cómo será el X sub 6, jóvenes? ¿Cómo será el X sub 6? El 2. 2, ¿no? Y de aquí ya pueden hacer lo siguiente, ¿no? Pueden hacer el f de x sub 0, ¿no? Que es el f de 1, que sigue siendo e. De acá dice el f de x sub 1, que es f de quién? De 7 sextos, ¿sí? Pero esto va a ser igual a quién, nos dice, ¿no? Tienes f de 7 sextos, acá hay que repasar, ¿no? La función es raíz de x por e a la x al cuadrado, ¿no? Raíz de x. Entonces va a ser raíz de quién? De 7 sextos por e a la quién? A la 7 sextos, ¿sí? Todo elevado al cuadrado es, ¿no? A ver, si no me equivoco. Acá está, ¿no? X al cuadrado, ¿eh? Y así para todos, ¿no? Igual acá, bueno, acá ya se pueden simplificar, ¿no? Si quieren f de x2, va a ser f de quién? Este es igual a ¿cuánto? 4 tercios, ¿no? Voy a poner acá 4 tercios si gustan. Raíz de 4. O seguir trabajando con lo mismo, da lo mismo, ¿no? Al final no sean problemas. E a la 4 tercios. Luego acá, ¿esto cuánto sería? Sacando de tercio 3 medios, ¿no? ¿Sí? Entonces acá va a tener f de x sub 3 igual a ¿cuánto? F de quién? F de quién? De x, que es 3 medios, ¿no? Igual acá, raíz cuadrada de 3 medios, e a la 3 medios al cuadrado, ¿no? Igual acá, esto va a ser igual a ¿cuánto? Sacando la mitad, 5 tercios, ¿no? ¿Sí? Entonces acá tenemos f de x sub 4, es f de quién? De 5 tercios. Igual acá, bueno, esto se va haciendo ya bastante repetitivo, ¿no? Igual acá, f de x sub 5 es f de quién? De 11 sextos, ¿no? Entonces acá sería raíz de quién? De 11 sextos e a la 11 sextos todo elevado al cuadrado. Y acá va a ser igual a f de x sub 6, ¿no? Y bueno, f de 2 igual raíz cuadrada de 2 e a la 2 al cuadrado. Bueno, yo lo tengo acá, pero esa es la idea, ¿no? Creo que entendieron. Esta parte lo demás es lo mismo. Ya, jóvenes. Vamos aquí y ya les comparto ya el ejercicio ya operado. A ver, ahí está la fórmula de Simpson compuesto y acá está lo que hemos... ¿Se observa, chicos, el Word? Sí, sí se observa el Word. Y ya listo. Es lo que hemos hecho, miren, ¿no? Lo que les he dicho hace un momento explicado. De acá sale esto, ¿no? F de x sub 4, f de x sub... Si ven, es cátaros impares, ¿no? F de x sub 1, f de x sub 3, f de x sub 5. Igual acá, ¿no? Dos pares, F2 y el f de x sub 6. Acá está el h, que es un sexto. Y acá está el x de x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, f de x sub 3, ¿no? X sub 4, f de x sub 4, x sub 5, f de x sub 5, y lo que hace un momento les mostré. Y una vez que tengan eso, lo hay que reemplazar, ¿no? H sobre 3. H vale un sexto por un tercio, pues, ¿no? El primerito es f de x sub 0, 2.71. Luego colocamos, ¿quién? 4f, f de x1, f de x1 acá ya me salió, f de x1 es, ¿dónde está? Acá está 4,21, le he puesto aquí, más f de x3, miren f de x3 es el de acá, 11,62, aquí está,
más f de x5 es 39.02. Y todo esto multiplicado por 4. Más 2 veces, ¿quién? F de x2. F de x2 es 6.83, lo estoy colocando acá. Más f de x4, que es 20.76. Y más f de x6, 77,21. Hay que sumar y nos sale 19,69. Parecido al anterior, miren, acá 19,69, ¿no? Lo que ustedes han desarrollado aquí, no, 19,71. Miren, no hay mucha diferencia, ¿no? No hay mucha diferencia. Esto debe ser mejor aproximación. El método de Simpson compuesto lo aproxima mejor. Muchas veces. En la mayoría de los casos, decimos. Y tienen, pero van por ahí, ¿no? Las aproximaciones. ¿Alguna pregunta acá, jóvenes? Profesor, y ahora cuál sabe, cuál es el más aproximado de los tres? ¿Cómo Bueno, saber? generalmente, como les decía, hay que hacer el gráfico de la función, pero generalmente el método de Simpson es un poquito más aproximado. Simpson compuesto, el compuesto. Porque toma casi todo, ¿no? Lo toma casi como localmente, ¿no? En cambio, otro toma todo en general, ¿no? Lo toma por partes y la aproxima por partes mucho mejor la función. Digo generalmente es mejor es el compuesto, generalmente, o sea, pero no digo que es casi siempre, ¿no? No podemos hacer esa afirmación. Generalmente es mucho mejor la aproximación, ¿no? De Simpson compuesto, ¿ya? De Simpson compuesto. A ver, chicos. A ver, les muestro otro ejercicio. Este ya es operativo, ¿no? Con lo que hemos hecho ya simplemente. Por ejemplo, les muestro un ejercicio. ¿Qué nos dice acá? Evalúa la siguiente integral, pero ¿qué aplicando qué método? Simpson compuesto. N igual a 8. Ya, n igual a 8. Bien, en el anterior me pedía n igual a 6, ¿ah? Ojo que ya está acá. N igual a 6, ahora n igual a 8. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Esta función de acá. Simpson compuesto. Y miren como ya lo he deducido, ya lo he desarrollado. F de x, cuatro veces, miren, pero fíjense la forma. F de x1, f de x3. Cuando digo n igual a 8, debo considerar hasta x sub 8. F de x sub 3. Más, y aumento un término más, f de x sub 7. Más, dos veces ¿quién? F de x sub 2, f de x sub 4, f de x sub 6, los pares. Y el último, el f de x sub 8. Miren, fíjense que solamente le han quedado con un término, ¿no? X sub 7, x sub 6 y el x sub 8 acá. Porque dice n igual a 8. Debo llegar hasta f de x sub 8. Y luego de esto ya esto es historia. ¿Por qué? El h, b menos a sobre n. Acá es de 2 a 4. 4 menos 2 sobre 8. Me sale un cuarto y me lo pongo 0,25, ¿no? Y digo el primero, 2, miren, hasta el 8 tengo que hacer. 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,25, 3,5, hasta 4. No debe pasarse, ¿ah? No, 4,25, no. Me dice bien claro hasta de 2 a 4. Porque yo he visto algunos exámenes me ponen hasta más. A veces uno que no sabe, bueno, no sé qué hace, me ponen hasta 6, yo no sé por qué ponen hasta 6, ¿no? Si dice bien claro, la integral es de 2 a 4. Cuando ponen a z 6, yo pienso, ya es una persona que nunca ha estudiado y en ese momento quiso hacer todo y no. Entonces, y lo demás es reemplazar, ¿no? Reemplazar acá. Como es raíz de 2, miren, solamente para los primeros. Raíz de 2x por seno de 3x. Raíz de 2x, raíz de 2x, 2 por 2, 4, raíz de 4. ¿Por seno de quién? De 3 por x, 3 por 2 me sale 6, ¿no? Y sale el resultado. Ojo, puede salir positivo, puede ser negativo, depende de la función, ¿no? Y acá están todas las evaluaciones. Al final, ¿qué se hace? Simplemente se reemplaza en las formulitas. Igual, ¿no? F de x sub 0, me sale este valor, menos 0,55. Y el último es f de x sub 8, que es menos 1,51. Solo reemplazado. 4 veces, por ejemplo, f de x3, ¿no? No. Sí, f de x3, que es 2,16, ¿no? ¿Sí? Y acá está. Este es f de x3, ¿no? 3. F de x1. Está todo. ¿Sí? Y listo, jóvenes. Mi negativo, ¿no? No siempre va a salir positivo, va a depender mucho de la función, ¿no?
Y bueno, jóvenes, aquí yo les dejo, les voy a dejar este ejercicio para ustedes, algo parecido. Con n igual a 8, acá tienen la formulita. Simpson compuesto n igual a 8. ¿Ya? Esta función de acá, lo hacen ustedes, lo suben al aula virtual. Un momentito voy a tomar la asistencia que muchas veces me olvido de tomar. A ver, jóvenes, Ginés Salomón no se encuentra, ¿no? Juárez Geraldine. Presente. Ok, muy bien. Polano, Jorvish. Presente. Buenos días, ingeniero. Buenos días, buenas tardes, creo, ¿no? Henry Palomino. Presente, doctor. Buenos días. Buenas tardes. Fabricio Panta. Presente, magister. Buen día. Buenas. Quincho Elgar, creo que ya abandonó el curso. Sayuri. Presente. Muy bien. Rodríguez, Jimmy. Presente, magister. Ok. Y Encina Rosemary, que creo que también ya abandonó. Hay 3 personas que ya, bueno, ya abandonaron, creo, porque no los veo por ningún lado, ¿no? Huanca, Jesús. Jesús Huanca. Bueno, tampoco está. Mira, ya no puedo dar, hay unos que ya no están viniendo. Jóvenes, ahora antes que me olvide, a ver ese ejercicio que está ahí. Magister, no escuché mi nombre. Disculpe. ¿Qué nombre, dígame? Patricia Chuquín Taipei, presente. No, sí, Patricia, te consigue. No te preocupes. Igual a mí, ¿no, profesor? Tú eres Ernesto Catacora. Catacora. Sí. Algo que no he considerado ha sido a Huanca Jesús, Ginés Salomón. Que se me abrió la más acá. Como ustedes han participado, ¿no? Bueno, Huanca Jesús, Ginés Salomón no están. Quincho Ramos Elgar y Encina Vargas. Que bueno, ahí hay 2, 3 que ya no vienen ya. Es su decisión, ¿no? Decisión de cada uno. Jóvenes, le dejé un trabajito, ¿no? ¿Me han enviado los grupos? ¿Enviaron los grupos? Aún no. Ya, envíen al grupo, jóvenes, porque la primera semana de agosto, ¿sí? La primera semana de agosto les voy a dar para que expongan, ¿no? Unos 30 minutos a cada uno. Les digo que me hagan un problema relacionado a su especialidad, ¿sí? Y que lo hagan como una monografía, ¿ya? Pero no quiero que me hagan algo extenso, ¿no? Algo concreto, ¿cierto? ¿Sí? El tipo monografía. Hay un esquema para las monografías en general, ¿no? Primero va su carátula, obviamente. Como creo que son 8 o 9, ya 3 grupos de 3. 3 grupos no me quiero, ¿no? Como son 8, son 9 los que vienen normalmente. 3 grupos de 3. ¿Ya? Solo quiero 3 grupos, no más. Profesor, por ejemplo, si nosotros para datos podríamos usar, por ejemplo, no sé, yo encontré una fuente así que tiene datos tipo en gráfico, pero por años así, por ejemplo. Entonces yo podría sacar los datos de ahí y no hay problema. o sea, ¿cómo le explico? Por ejemplo, si hay algún dato que, por ejemplo, nos explica el comportamiento de un fenómeno ¿Ya? y nosotros queremos así exponer sobre ese fenómeno, pero, o sea, como usted dice, hay muchos parámetros, ¿no? Entonces, Claro. no podríamos agregar otros gráficos que más o menos traten de explicar por qué ese gráfico está o sea, en crecimiento, creciendo de forma... Es que va a depender mucho de, por ejemplo, si toman por ejemplo, si hacen aproximación multilineal, porque el tema que quiero que es en aproximación funcional, ¿ya?
¿Sí? En eso quedamos, creo, ¿no? ¿Cómo? Que el ejercicio que deben desarrollar o el tema que van a hacer es utilizando aproximación funcional o cualquier método o cualquier otro, les dije, no recuerdo bien. Creo que dijo cualquier método. Mínimos cuadrados, ¿no era? No, puede ser mínimos cuadrados, todo lo que es aproximación funcional. Ah, ya, ya. Sí, Bueno, pero sí, generalmente usamos mínimos cuadrados, ¿por qué? Porque considera todos los datos, ¿no? Si sí, tuviésemos, sí. por ejemplo, 20 datos, con los otros métodos sería un poquito engorroso, ¿no? Un sistema 20 por 20, ¿no? No sea un poquito que no... Generalmente usa mínimos cuadrados para considerar todos los datos, ¿no? Entonces, puede ser mínimos cuadrados multilineal o todo lo demás, ya. Sí, ¿Cuál es Magíster, una ¿Sí? consulta. En Dime. nuestro caso, los datos son un poco amplios y habíamos aplicado, como un compañero hizo cuando los datos eran muy amplios, como que su equivalente. ¿Está bien así? Si quieren bajar, generalmente algunos aplican logaritmos, ¿no? Son muy grandes para bajarlo. Y después regresan, ¿no? ¿Sí? Entonces sí podemos hacer eso. Pues ustedes usen todas las herramientas de la matemática. Profesor, era grande, he hecho esto, me dice. Yo lo evalúo, ¿ya? Ojo, pero el trabajo que ustedes van a exponer me lo tienen que enviar una clase un par de días antes o una clase antes, ¿ah? Para que yo lo pueda evaluar, ¿no? ¿Sí? En todo caso, pues le dio libertad, ¿no? Ahora lo hacen como una monografía, chicos, ya están en quinto ciclo. La monografía tiene un esquema general, si te revisan, ¿no? Primero que va, su carátula, obviamente, ¿no? Una introducción o si quieren un resumen del trabajo. Luego que va, después del resumen que va, chicos, introducción a objetivos. ¿Cuál es el objetivo que buscan con ese trabajo, no? ¿Qué objetivo percibo con ese trabajo? Después de los objetivos, ya el desarrollo del trabajo, ¿no? Si van a utilizar algunos conceptos, por ejemplo, digo, voy a dar ciertos parámetros, ¿no? Temperatura, agua, no sé, qué sé yo, temperatura, presión, ¿no? Entonces hay que hacer algunos aspectos teóricos. Lo mínimo, lo necesario, ¿no? Voy a decir este fenómeno. Entonces, humedad. Entonces, ¿qué es humedad? ¿No? Algo relacionado a su trabajo, lo mínimo. Luego el desarrollo del trabajo, ¿no? Los datos que tienen, ¿no? ¿Qué método han aplicado? Y al final, porque ahí van a sacar resultados, ¿no? Tienen que interpretar los resultados. No, me salió 20, ¿qué? Me salió 20, o me salió 30, no. Hay que interpretar el resultado y al final las conclusiones. Es una monografía, pero concreto, chicos, no se reúnen mucho, ¿no? Teoría, y 20 hojas de teoría y una hojita del desarrollo, no, pues, ¿no? Contrapesado, no debe pasar yo calculo de 10 hojitas, ¿no? La introducción, Sí. Profesor, podríamos usar, o sea, más de un gráfico así para tratar de explicar por qué. También pueden usar, pero como digo, no es un trabajón extenso, Claro, o ¿no? sea, no teoría, más imágenes y gráficos. Claro, si pueden poner alguna teoría, sí, definición de algunos conceptos claves, ¿no? Por ejemplo, estoy trabajando con humedad, temperatura, o sea, esos parámetros hay que definirlos, ¿no? Porque hay muchos parámetros en ingeniería ambiental. Si vamos a estos parámetros, hay que definir esos parámetros, ¿no? Que serán 3, 4, o sea, algunos conceptos breves, ¿no? ¿Qué significa para que entiendan? Para que todos los que les escuchen sus compañeros entiendan eso de ahí. Eso van a exponer, jóvenes, la primera semana de agosto. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser el lunes 2 o el jueves 5. No, agosto, no, lunes 2 o jueves 5, ya yo lo defino. Ustedes me tienen que estar entregando el trabajo, chicos, a más tardar el 30 de julio. ¿Ya? ¿Sí? A más tardar el 30 de julio. Porque la semana del 2 al 6 los voy a hacer exponer de agosto. ¿Ya? Igual que una monografía clásica, ¿no? Ya. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Ya sería todo? Listo, jóvenes. Entonces, ese ejercicio que les acabo de dejar en igual a 8 lo suben al aula virtual, ¿ya? Listo, jóvenes. Entonces, nos vemos la próxima clase, ¿ya? Cuídense mucho, chicos. Nos estamos viendo, ¿ya? Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes con todos. ¿Listo?